No esperemos más. No esperemos más para que en esta instancia se presentará un caso de uso de transformación digital en una empresa eléctrica extranjera y su amenaza en todo el tema de ciberseguridad. Así que damos las gracias y adelante. Gracias, Paula. No sé si me escuchan todos bien. Sí, perfecto, Sí, súper perfecto. bien. Sí, Gracias, gracias. Me tuve que poner los auriculares porque tenía un problema con el micrófono de la mesa. Bueno, gracias. Veo que todos se conocen, Raúl. Veo que los saluda así como bastante coloquialmente a todos, así que asumo que Rodolfo los conoce a varios. Bueno, gracias por la instancia. Vamos a partir un poco cambiando el enfoque de lo que habitualmente están acostumbrados ustedes a escuchar con transformación digital, porque cuando hablamos de transformación digital siempre los pensamos que ya es un concepto bastante ocupado, que se ha usado muchas veces, y la verdad que nosotros lo que tratamos de impulsar junto con la universidad y en un par de talleres que estamos haciendo junto con la universidad, son workshops o talleres que hacemos en la universidad, es darle un roadmap a esto, darle una cosa como entendible y más totalmente holística, desde un ámbito humano hasta el ámbito tecnológico, y no solamente el ámbito tecnológico. Y es un poco lo que les voy a comentar en unos 30 minutos de esta introducción. Entonces, partiendo un poco, nosotros hace ya algunos años atrás, estamos hablando de 2016, por ahí, se nos ocurrió, junto con mi socio Ismael Bermúdez, que hoy radica en Portugal, Lisboa, escribir este libro, que lo van a tener al final de la charla. Para todos los que se queden hasta el final, van a tener el libro digital gratuito, con la intención de dar una connotación corporativa. Yo vengo del mundo corporativo hace más de 20 años, trabajando en compañías transnacionales como Cisco Systems, Hewlett Packard y algunas otras, y dar una connotación del punto de vista de la transformación, pero no solamente digital, sino de la transformación humana que se necesita previa a la transformación digital. Partiendo del 2016 sacamos el libro y la verdad nos metimos en un tema bien complejo que pocos conversaban en ese tiempo. Llega pandemia y la verdad que la pandemia puso el tapete de las personas, del capital humano, de los colaboradores en el centro de la discusión. Y ahí nuestra metodología, nuestra forma de ver la situación de una transformación profunda, que va más allá de una transformación digital, sino que nosotros trabajamos sobre una transformación cultural, tomó absolutamente sentido. Lo que vamos a ver ahora es cómo el mundo está cambiando, qué habilidades se necesitan hoy, y lo vamos a ver de consultoras internacionales bien importantes, que también es un material bibliográfico que ustedes lo van a tener al final de la charla. Esto no se trata de una charla de tratar de mostrarle a ustedes cómo van a hacer las cosas o cómo va a cambiar todo, sino que mirar la realidad de lo que está sucediendo hoy, mirar la realidad de las herramientas que tenemos hoy para quizás volcar a una transformación futura, sea nuestra organización o sea la organización de nuestros clientes o de las personas con las cuales interactuamos día a día. Y el primer concepto que vamos a cambiar, no sé si alguien ya lo ha escuchado, y como dijo Rodolfo, ojalá sea muy interactiva, ya sea por el chat, que creo que alguien va a estar pendiente del chat por si hay preguntas, comentarios o algún tipo de intervención. Todo el mundo hablaba del entorno VUCA. El entorno VUCA y este entorno cierto volátil, cierto incierto, ambiguo, cambiante. Eso ya está en una transición muy profunda que hoy se está trabajando con el concepto del entorno BANI, que lo vamos a ver, y eso es el primer concepto que cambiar. El VUCA es bastante antiguo, bastante dentro del contexto ante pandemia tenía sentido, el contexto post pandemia y futuro ya no tiene mucho sentido, y las grandes instituciones como Instituto del Futuro están trabajando sobre este nuevo concepto que es BANI. ¿Pero qué es BANI? Partamos cómo se ve el futuro desde el punto de vista, ¿cierto?, para dónde va esto. Primero, es un entorno muy frágil porque todo lo que creemos que está estructurado y que tiene mucha solidez se puede cambiar de la noche a la mañana, y lo hemos visto en contextos sociales, políticos, financieros, un montón de cosas. Entonces, se trabaja de un entorno que hoy cada día es más frágil de mantener. Hay mucha ansiedad en las personas, en las instituciones, por todos estos cambios continuos que estamos dando, sin ir muy lejos. Todo este concepto, ¿cierto?, de fase 1, fase 2, fase 3, que nos toca vivir acá en Chile, hibridad en la educación, ¿cierto?, que es semipresencial, contratos, anexos de contrato para teletrabajo, un montón de cosas, ¿cierto?, que genera ansiedad en cómo vamos a sostener esto desde el punto de vista personas, colaboradores, empresas y obviamente financiero. Ya el mundo tampoco es tan lineal como antes. Aquí hay una cosa que ya no es tan lineal, entonces vamos a generar caminos que van a tener curvas y vamos a tener que ser capaces de adaptarse.
de adaptar nuestra organización, y ahí viene el concepto de agile o ágiles, depende de cómo lo quieran pronunciar, de cómo convertirnos en organizaciones más ágiles, ¿cierto? O tener también colaboradores más ágiles y procesos de alguna forma más ágiles, que no es solamente el proceso de cómo construir un software o cómo construir tecnología, sino que también desde el punto de vista de las personas, cómo las personas se vuelven más ágiles en este nuevo contexto. Y incomprensible en el sentido de que hoy por hoy, con todo lo que sucede en la naturaleza cada vez más complejo, por ejemplo, como lo decían, lo nimial o incomprensible es que hace 40 años atrás se había determinado que era súper bueno tener el petróleo como algo que iba a desarrollar la industria, y hoy vemos que la energía renovable, o de alguna forma esa decisión que se tomó hace 40 años atrás, no fue tan exitosa o tan buena para el planeta. Entonces ahí vamos viendo cómo esto va a ir cambiando en el futuro. Definiendo un poco la base de Bunny, la podemos profundizar, podemos trabajar mucho más sobre ello, pero un poco esta es la parte más básica de entender este cambio de VUCA a un entorno Bunny. Y sobre eso, ¿qué estamos tratando de hacer? Primero, el entorno Bunny genera nuevas habilidades que son necesarias en la organización, no solamente las personas, sino que en la organización misma van a tener que tener habilidades nuevas. ¿Cuáles son ellas? ¿Qué dice nuestra propuesta en el libro que lo van a tener? Nuestra propuesta está orientada a un proceso de trabajo en 3 grandes áreas. Habilidades blandas, cómo trabajar sobre habilidades blandas, que muchas veces se le dio la responsabilidad al área de recursos humanos, capital humano, dependiendo cómo lo queramos ver, ¿cierto? Las habilidades duras, que estamos hablando de todos los procesos, marketing, comunicación, logística, toda la parte ya de procesos más complejos o más estructurados, todo esto multiplicado por habilidades tecnológicas. Por eso cuando nosotros hablamos de transformación, tratamos de concentrarnos en una transformación organizacional digital. ¿Qué significa? Que primero es una transformación organizacional o cultural apoyada por la digitalización o apoyada por la tecnología. Y por mucho tiempo se le ha dado solamente la responsabilidad al área tecnológica, y cada día más el área de recursos humanos, el área de logística, operación y la área tecnológica están teniendo que generar mesas de conversación, ¿cierto?, multidisciplinarias para que esto pueda conversar en una metodología que permita que toda la organización trabaje en este concepto de transformación y no solamente una área. Es súper importante para toda esta propuesta, ¿cierto?, que nosotros hacemos como metodología, es tener un contexto adecuado, como lo dice, ¿cierto? ¿Y qué está diciendo las grandes consultoras? Lo que le vamos a compartir son 3 informes de McKinsey. Todos conocen a McKinsey como consultora, ¿cierto? Y ¿quién está diciendo qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? ¿Qué podemos crear? ¿Qué tenemos que inventar nuevamente en las empresas para poder ser exitosos en esta nueva era que estamos empezando a vivir post pandemia? Primero habla de nuevos liderazgos, de nuevos procesos, en todo sentido de la palabra, proceso, como lo decía recién, logístico, operativo, de cómo me relaciono con el medio, desde el punto de vista marketing, comunicación, medio interno, medio externo, colaboradores, proveedores, todo mi entorno, incluso hasta social. Y obviamente nuevas tecnologías. Por muchos años se le dio solo la connotación de transformación digital al mundo de las nuevas tecnologías, pero hoy se entiende que todo esto tiene un sentido único que tiene que ir conectado, no puede estar desconectado, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que empezar a entender hoy. ¿Qué dice el primer informe? Este es un informe del 25 de junio del 2021. Me preocupé de que fuera bien fresco, que no estamos hablando de informes de 2016, 2017, 2020. 25 de junio del 2021 hay un artículo que McKinsey, y está disponible al final del taller, como les dije, que se los van a hacer llegar como biografía. Definir las habilidades que los ciudadanos necesitan en el futuro del mundo del trabajo. ¿Cómo se realizó esto? Una encuesta a más de 18.000 personas en 15 países diferentes evacuó lo siguiente. Primero, el autoliderazgo. Es un tema muy fuerte que tiene que desarrollarse en las instituciones. Hablamos de integridad, pasión, innovación. Ya no se habla incluso de colaboradores, sino que se habla de partners, o se habla de emprendimiento dentro de las organizaciones, donde antiguamente trabajábamos o adquiríamos recursos humanos, pasaron a llamarse colaboradores, y hoy se habla de partners o de emprendedores internos dentro de nuestras organizaciones, que le haga sentido, que tengan pasión por lo que hacen, que tengan sentido de pertenencia y que generen equipos, ¿cierto?, de alto impacto. Para eso hay que trabajar con las emociones, quebrar las reglas, mantener el informe del statu quo, o sea, fuera del statu quo permanentemente, o sea, innovación permanente, donde las buenas ideas y sacar la palabra error del diccionario y convertirlas en palabras como cosas que funcionan con cosas que no funcionan. Y dejar de hablar de errores, sino que aprender de las cosas que no funcionan e innovar y mejorar las cosas que sí funcionan. Y eso es un poco lo que dice McKinsey en el informe de cómo tenemos que preparar a
un nuevo colaborador dentro de las organizaciones con un autoliderazgo. Posteriormente a esto, en los temas de liderazgo, estamos hablando de cómo nos vamos a relacionar con nuestros pares, cómo nos relacionamos con nuestro entorno, con nuestros superiores, con nuestros colegas, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cómo trabajamos desde el punto de vista de habilidades blandas el poder de las relaciones y qué herramientas tenemos para que esas relaciones sean mucho más conectadas y que permitan, ¿cierto?, tener mejores resultados. ¿Cómo podemos influenciar en nuestro propósito, nuestra pasión, nuestro ADN como compañía? ¿Cómo nuestro ADN y nuestra cultura define qué tipo de colaboradores tenemos dentro de la organización y cómo influenciamos a esos colaboradores para que trabajen, ¿cierto?, en conjunto y lleven a esta compañía al éxito? ¿Qué propósito tenemos? ¿Qué propósito tenemos como personas, como seres humanos en este nuevo contexto? ¿Qué valor estamos entregando a la sociedad a través de nuestra organización? ¿Qué estamos creando para las siguientes generaciones que haga sentido? Ahí todos sabemos la cantidad de empresas, ¿cierto?, y organizaciones que se han creado en torno a la economía circular, ¿cierto?, la economía verde y un montón de otros conceptos que se han ido acuñando a través de este tiempo. Los valores y el sentido de pertenencia son cosas que nosotros trabajamos y que podamos ir avanzando en dar las herramientas necesarias para que estos colaboradores las puedan desarrollar y tener. Y obviamente sean un capital de muy alto costo o muy alto valor para la organización. Por otro lado, el segundo informe que está compartido con ustedes también se habla de la parte proceso. Y ahí dice un poco del Reino Unido, dice, podrían carecer, dice así, si sin una acción concreta, 2/3 de la fuerza laboral del Reino Unido podrían carecer de habilidades digitales básicas para el 2030. Mientras que más de 10 millones de personas podrían estar insuficientemente capacitadas en liderazgo, comunicación y toma de decisiones. Si se dan cuenta, son habilidades súper blandas que hoy por hoy cada día, incluso hay una universidad americana que ya habla de habilidades profundas, ya le sacó el concepto de habilidades blandas y le cambió el concepto por habilidades profundas. Este es un reporte también de McKinsey del 27 de mayo del 2021, o sea, de este año. Muy fresquito, recién salido del horno, que está a disposición de ustedes en esta charla. ¿Qué dice esto? Dice, los resultados sugieren que más organizaciones están introduciendo automatización en la actualidad, ¿cierto?, en comparación con años atrás. O sea, muchas más empresas están trabajando con automatización de procesos, de alguna forma están realizando pilotos a través de RPA, ¿cierto?, PNL, diferentes herramientas que permiten que las empresas mejore, haga más ágiles los procesos. Y ahí estamos hablando de Agile también, como Scrum, Canva, quizás Design Thinking, algunos conceptos para poder trabajar procesos y mejorar la innovación en esa área. Y esto es un poco lo que está dentro de este informe, que es muy interesante para que ustedes lo puedan también leer. Entonces, los procesos, cómo innovar, cómo, ¿cierto?, estamos introduciendo metodologías ágiles para que los procesos sean más eficientes. Y en este mismo proceso hablamos de Agile, por un lado, o ágiles, dependiendo de cómo lo quieran pronunciar, virtualización, RPA, LPL, que son conceptos de inteligencia artificial, conceptos orientados a herramientas que permiten mejorar los procesos y la eficiencia dentro de las compañías. Es un tema muy interesante también que ahí dice sin perímetro. Hoy por hoy la comunicación, la conectividad con nuestros proveedores, con nuestros clientes, ya no vienen a la oficina, ya no se conectan incluso ni siquiera a la página web nuestra para comprar algo, adquirir un servicio. Hoy está distribuido por todos lados. Lo tenemos empresas que han hecho cosas en Instagram, TikTok, Facebook, redes sociales, página web, CRM, o sea, todo hoy por hoy está muy distribuido, por lo cual el perímetro, ese concepto de aquí está la frontera persona, aquí está la frontera negocio, está totalmente diluido. Y eso es súper importante entenderlo, cómo generar este impacto de transformación para que nosotros también seamos parte de este ecosistema que hoy cada día cuesta más entender dónde parte y dónde termina. Una cultura permanente de innovación. Es súper importante las empresas que se transforman, tener una cultura arraigada, no el workshop de una vez cada 15 días, no la reunión una vez al mes para ver en qué innovamos, sino que una consecuencia, de la misma forma que se ve el forecast, se ven los KPI, se ve el acuerdo, ¿cierto?, del negocio, la rentabilidad, la reunión de marketing, también la reunión de innovación o de mantener una cultura innovativa en forma permanente es indispensable para que esta transformación pueda ser exitosa en el tiempo.
Por último, comunicación en 360. ¿Qué significa comunicación en 360? Pensar no solamente en el cliente, que hoy se habla mucho de la experiencia de usuario, pero el usuario, ¿quién es realmente? El usuario son tanto usuarios internos, usuarios externos, y los usuarios externos no solamente son nuestros clientes, sino que también son nuestros proveedores, nuestros socios de trabajo. ¿Cómo disponibilizamos todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos cambiando para que todo este entorno, en un concepto de 360 grados, tenga un buen acceso a las herramientas que podemos estar trabajando con ellos? Y eso también es fundamental para que todo esto sea muy, muy clave. Y por último, en el área de tecnología, ¿ya? Las compañías que pongan la tecnología en el centro de su perspectiva, ¿cierto? Sus capacidades y sus liderazgos serán las dueñas del futuro. La nueva ventaja digital, dice ahí, repensar las estrategias para la era post-pandemia. También es un informe este año, 26 de mayo del 2021, totalmente disponible a ustedes para el final de esta presentación. En 30 minutos, 35 minutos, es muy difícil, ¿cierto?, poder profundizar, pero yo quería trabajar con ustedes áreas muy concretas: personas, procesos y tecnología, que son las tres áreas que tienen que ir de la mano. No pueden ir separadas, no podemos darle la responsabilidad al recurso humano: oye, tenemos que hacer un taller de liderazgo o de metodologías ágiles, por favor, búscate algo. No, el por qué, para qué, qué propósito, qué valor, quién va a estar involucrado, qué áreas, cuál es mi mesa multidisciplinaria de la organización con gente de tecnología, gente de recursos humanos, gente de procesos, gente de marketing, quiénes van a trabajar en esta transformación organizacional. No solamente, ¿cierto?, el cumplir el check por cumplir check de que estoy trabajando en un cambio cosmético. Una transformación, y si ustedes van a la etimología de la palabra, una transformación es un cambio profundo. Es lo que le sucede, por ejemplo, a una mariposa, que cambia, ¿cierto?, de ser un gusanito a algo que tiene ala y que tiene colores y que puede volar. Y esa transformación es la que las organizaciones hoy tienen que transitar. Ya no se trata solamente de cambios cosméticos, tecnología por tecnología. Se trata de repensar el negocio, de repensar nuevos modelos de negocio e incluso repensar nuevos mercados, nuevas verticales. Ustedes tienen ahí en la agrupación tres mesas de trabajo muy interesantes que hablan justamente de las personas, de la tecnología creada por instituciones, ¿verdad? Y de alguna forma todo este concepto de proceso en tres grandes mesas de trabajo que ustedes tienen destinadas en la agrupación. Dicho esto, ¿qué dice este informe? Las compañías con el mejor desempeño hicieron inversiones más atrevidas en tecnología y poseen capacidades generales más fuertes. Y ahí está un poco también lo que habla, ¿cierto?, con miras al 2023, la mayoría de las compañías tendrán que crear nuevos negocios digitales, o sea, tenemos que crear y repensar, y a veces el negocio que creemos que es el que tenemos hace 10 años, 15 años y que funciona bien, posiblemente tenemos que repensarlo, y tenemos que hacer a lo mejor un split-off, como lo han hecho algunos bancos, que como no pueden repensar y ser ágiles en la banca, crean nuevos productos desde cero, y bancos incluso que han nacido desde cero, 100% digitales, 100% repensados, 100% ágiles, porque cambiar una estructura tan jerárquica de hace 30, 40 o 50 años es mucho más costoso que quizás hacer un spin-off o crear un banco desde cero. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de ser valientes de poder hacerlo dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué se trabaja acá en la parte de tecnología? Bueno, todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Estamos en empresas que están en el rubro, por lo cual no es nada novedoso lo que le estoy diciendo, pero es cómo enganchamos todo esto, cómo enganchamos a las personas, los procesos, y que la herramienta para potenciar todo esto sea la tecnología, y no al revés. No que la tecnología me modele el negocio, y no que la tecnología me adapte a las personas, sino que al revés. La persona modela el negocio, se adapta a un nuevo liderazgo, repiensa los procesos, y qué tecnología me permite darle vida a ese nuevo modelo que fui creando. Es totalmente inverso el concepto que nosotros planteamos en estos workshops que trabajamos con la Universidad Mayor en este caso. En ese sentido, una de las cosas más transversales de todo, es el tema de la ciberseguridad, que es lo que vamos a ver ahora. El tema de la ciberseguridad es algo que es transversal. ¿Por qué? Porque por más que yo tenga mi dispositivo móvil, por más que tenga mi cloud, por más que tenga el tema, ¿cierto?, de telemedicina, o sea, imagínense lo que significa poder hackear un modelo del corazón, ¿cierto?, un electrocardiograma en la red. O sea, lo que es transversal hoy por hoy es la ciberseguridad, porque ¿cómo hacemos todo seguro? Y si lo llevamos a una comparativa de la vida cotidiana, todos los países tienen algo súper importante, que es la seguridad ciudadana. Todos los países, llámese policía civil, policía pública, incluso es más, hasta un país que no tiene ejército, que es, ¿cierto?, Costa Rica, que no tiene ejército, pero sí tiene policía. Porque sin seguridad ciudadana no permitiría que todo esto se desarrollara. Lo mismo pasa en la Internet, somos un símil de la sociedad. A medida que más equipos conectados se encuentran en IoT, en transporte público, en Internet de las cosas, ¿cierto?, podemos trabajar
mucha conectividad, mucha virtualización, pero todo esto tiene que estar en un marco de seguridad. Como ustedes son un grupo que está orientado al mundo de la eléctrica y empresas electrónicas, tuve el agrado de invitar a Ricardo Panes para esta exposición, el cual se los voy a presentar a continuación. ¿Cómo vemos nosotros esto? ¿Qué planteamos en el libro? Una metodología que le puede servir a todas las empresas, a un 50%, a un 10%, pero es una apuesta, es una real apuesta concreta en una metodología de trabajo que parte de las personas, por eso se llama el factor humano, y termina en la digitalización o termina en la tecnología, pero de un concepto que parte al revés, no de la tecnología hacia las personas, sino de las personas hacia la tecnología. La cual podemos trabajar, ¿cierto?, con cualquier tipo de organización, desde emprendimiento hasta empresas, ¿cierto?, más grandes o corporativas. Ahora, para lograr esto hay que tener cosas súper claras, súper básicas y claras, y que ustedes las saben también. Definir presupuestos reales. Todo es una utopía si no tenemos claridad cuánto estamos dispuestos a arriesgar e invertir en una transformación. Perder miedo al error, lo que les decía recién. Sacar la cultura del error o del castigo por la cultura del aprendizaje. Que lo que no funcionó nos permita aprender para que una segunda vez sí funcione y no estar con el castigo del error. Muchas organizaciones, como no se trabajan a las personas tienen el concepto del miedo, el miedo paralizante, el miedo de no decir, oye, me equivoqué, no puedo decir esto y tengo que ser perfecto. Y a veces uno va a una presentación con 25.000 slides, 50 slides, porque se asume que como personas, entre más complejo se muestre, es mejor y uno muestra más éxito. Tratar de empezar a entender que eso puede cambiar a que sea más ejecutivo, más eficiente y que la cultura del aprendizaje se instaure dentro de organizaciones, pero para eso tenemos que tener entornos de seguridad. Pero seguridad como personas, no seguridad solo organizacional o de profesional, sino personas como seres humanos naturales que somos, fuera de los títulos, fuera de los cargos, fuera de la universidad, fuera de todo lo que sea, ser humano tal como es. Transformar el cuestionamiento por innovación. Cada vez que le buscamos, como sería en Chile, la quinta pata al gato, no, es que esto no va a funcionar por esto, no, es que esto ya lo hicieron, no, es que esto ya no se hace. Tratar de dejar ese cuestionamiento por la innovación. Perfecto, lo tomo y veamos cómo lo modificamos, cómo lo transformamos, cómo lo hacemos más eficiente. ¿Ya? Y por último, uno de nuestros enunciados más importantes que hacemos en casi la mayoría del libro, o de nuestras charlas o nuestros talleres, que es un taller bastante largo, que la transformación no es digital, sino que es primero parte de una transformación cultural, que termina en herramientas tecnológicas que permiten que esta transformación cultural sea exponencial. Ese es el gran cambio de paradigma que nosotros postulamos y que estamos trabajando. Un poco como resumen, acá está nuestra fórmula: habilidades blandas más habilidades duras multiplicadas por habilidades de tecnología, y cada vertical, o sea, habilidades blandas tiene varios subtítulos, habilidades duras tiene varios subtítulos, y obviamente habilidades tecnológicas tiene varios subtítulos. Y todo esto relacionado en una fórmula que sea eficiente y que converse con cada una de las variables, es lo que permite tener un buen liderazgo, ¿cierto? Que permite tener una tecnología adecuada, que permite hacer un cambio cultural, que permite reencontrar y encontrar el ADN de esa empresa. No, bueno, se cortó el tiro. El ADN. De hecho, O sea, hay un audio por ahí activo. No sé quién es. ¿Está? Ok. Sí. Entonces, un poco la fórmula involucra el poder trabajar 5 grandes áreas de una organización. El liderazgo. Cuando hablo de liderazgo de arriba hacia abajo, no hablo de jerarquía, hablo de liderazgo, o sea, en forma totalmente transversal. Trabajar los procesos, trabajar la tecnología, reencontrar la cultura y el ADN de la organización. Muchas veces nosotros creemos tener una cultura organizacional, pero no está tácita, no está en un manifiesto. Hoy hemos escuchado mucho visión, misión, pero también hemos estado escuchando mucho manifiesto, el manifiesto. ¿Por qué? Porque el manifiesto nace de esto, nace de entender quién soy yo como organización y qué tipo de colaboradores necesito tener en esta organización para que esta misión sea exitosa y sea el efecto wow, como que se llama también en otro concepto, ¿no? Y eso es un poco lo que planteamos con esta simple fórmula que trabaja 3 grandes áreas. Dicho eso, les quiero presentar algo que les va a interesar mucho, el tema de ciberseguridad a ustedes. Como decía la presentadora, ¿cierto?, inicial, Paula, ahí me decía que una de mis áreas de expertise fue en ciberseguridad. Yo trabajé más de 5 años en Checkpoint Software, una empresa tecnológica israelita. Aprendí mucho del mundo Israel, aprendí mucho de los judíos en cómo trabajan todo este concepto de ciberseguridad. Para lo cual me atreví a invitar a un gran amigo, Ricardo Panes. Ricardo Panes los acompaña, está conectado en este minuto. Ricardo está en Miami, él es
dueño, socio y COO, que sería Chief Officer Operations, si no me equivoco, Ricardo, me corriges después, de la compañía CompuEquip, ¿ya? Y nos vamos a presentar un caso de uso real de una eléctrica muy grande, por temas de NDA, por temas de compliance, en el fondo no podemos estar poniendo su logo ni su nombre, pero es una empresa que opera en Estados Unidos y en Canadá, con más de 14.000 empleados y obviamente genera, creo, y si no me equivoco, 46.500 kilowatts o kilovatios de energía. Ahí Ricardo nos podrá especificar. Solo en Florida que generan eso. Ah, ok, solo en Florida. Bueno, ok. Entonces me atreví a invitar a Ricardo. Él es propietario de esta compañía que funciona solamente dentro de los Estados Unidos y estamos haciendo algunas alianzas para bajar todos sus servicios en Latinoamérica. Así que, dicho eso, les agradezco estos 38 minutos según mi reloj que me han escuchado y cualquier cosa que puedan profundizar está disponible en los documentos que se les vamos a hacer llegar, que son los informes McKinsey, y obviamente el libro gratuito que les hago llegar con mucho cariño para que lo puedan hojear, leer y obviamente que comentar. Así que, Ricardo, te dejo de compartir en este minuto. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Espero que me escuchen. Tuve un poquito de problemas con el internet aquí, imagínense. Bueno, ya estamos acostumbrados a la dependencia que tenemos en el internet, no solamente para el trabajo, sino durante la pandemia nos pasamos mucho tiempo en el Zoom, me imagino. Bueno, me dan unos segunditos. ¿Me escuchan bien? Sí, todo bien. Sí, Sí, todo bien. Excelente, excelente. Bueno, aquí voy. Como comentó Juan, yo nos conocemos de Checkpoint Software. Yo era el director de Latinoamérica en Checkpoint. Me pasé casi unos 20 años en Checkpoint trabajando en el tema de firewalls. Y he estado con CompuEquip ya unos 4 años, ya llegando a 4 años. Estábamos hablando yo y Juan, nos mantenemos en contacto durante todos estos años y me estaba comentando de la oportunidad de poder presentar y yo le comenté un proyecto que estamos trabajando hoy en día que creo que se alinea muy bien al tema de transformación digital, ¿no? Y cómo se aplica ese tema no solamente a ciberseguridad, pero dentro de una empresa eléctrica que ha estado, vamos a decir, tiene unos 50 años casi, 40 años en función, regulado aquí en Estados Unidos, regulado en el estado de la Florida, pero es una empresa que tiene sus procesos antiguos. La industria de electricidad aquí en Estados Unidos es algo que se depende mucho. Tiene prácticas, requerimientos, vamos a decir, complicados y antiguos que no toman en consciente, no toman el contexto de una transformación digital. Entonces, la pregunta grande es ¿cómo hacemos esta transformación, ¿no? ¿Cómo introducimos tecnología nueva cuando tenemos ciertas regulaciones, ciertos requerimientos? Las plantas mismas a veces están trabajando bajo equipamiento que tiene un uso de vida de 20 años, ¿no? Y entonces no se reemplaza. Hay muchas oportunidades para tratar de cambiar y poner esta transformación digital en acción, pero hay ciertos limitantes, ¿no? Pero, en fin, la idea es encontrar una oportunidad para avanzar el tema de ciberseguridad adentro de todos estos requerimientos, de esta complejidad y al fin, tratar de tener un mejoramiento, ¿no? En términos de beneficios que vaya a tener una transformación digital. Entonces, un poquito voy a hablar de CompuEquip, qué hacemos, ¿no? En qué estamos, y de ahí hablamos un poco de lo que estamos haciendo con nuestro cliente. No sé, a ver, estoy sharing, sí. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un grupo básicamente de ingenieros aquí en el estado de la Florida. Nos dedicamos al tema de ciberseguridad, es lo único que hacemos hoy en día. Tenemos nuestros ingenieros, uno de nuestros ingenieros lleva con nosotros casi unos 15 años en la empresa. Entonces tenemos, ese es básicamente
la propuesta de valor que nosotros llevamos, ¿no? Es nuestra ingeniería, nuestra expertise que llevamos en varias áreas adentro de ciberseguridad, y por eso estamos trabajando con varios clientes a través de Estados Unidos, clientes grandes, con proyectos muy estratégicos para ellos, y nosotros aportamos básicamente esa experiencia técnica, ¿no? Entonces, ese es un poquito, simplificando un poco quiénes somos, en qué trabajamos, cuando hablando un poquito de ciberseguridad, empezamos con firewalls, pero manejamos incidentes, manejamos temas de seguridad a través de correo electrónico, del endpoint, de la nube. También tenemos un programa de automatización sobre las políticas y las operaciones de ciertos ambientes, ¿no? Y mantenemos una consultoría bajo estas áreas y enfocados solamente en estas áreas, ¿no? Entonces, espero, todavía me están escuchando, espero, porque veo que está cambiando un poco. Sí, todo está bien. Entonces, eso es un poquito hablando un poquito de CompuQuip, quiénes somos, lo que hacemos, ¿no? Para poner un contexto en qué estamos trabajando, ¿no? Este cliente de nosotros, que está basado aquí en la Florida, tiene un ambiente complejo. Es no solamente una generadora de electricidad, generación de electricidad a nivel nacional, es decir, tienen sus plantas en todos los estados en Estados Unidos, o en 50 estados están, y encima de eso, sus plantas que tienen aquí en la Florida. Ellos mantienen dos negocios, lo que es el negocio regulado, controlado aquí en el estado de la Florida, en el estado donde nosotros estamos, que tiene un manejo de electricidad que se llama, que es regulado, es decir, el gobierno es el que impone las tarifas y controla el precio, ¿no? A través de una comisión pública. Y en otros estados, a través de los Estados Unidos, esa electricidad no está necesariamente regulada, y ellos tienen presencia en términos de plantas generadoras de todo tipo. Ellos tienen aquí en el estado de Florida las plantas tradicionales, ellos tienen plantas de solar, de plantas de wind también, y hidroeléctricas, tienen un par de hidroeléctricas, y también tienen plantas de baterías donde están guardando electricidad para extender y tener esa extinción en el grid nacional. A nivel técnico, ¿no? Ellos mantienen un ambiente físico, aunque ahora están, en los últimos 3 años empezaron a tener por decir, su data center tercero adentro de AWS, ¿no? Y todo lo que ellos pueden tener en AWS lo tratan de mantener o migrar. Entonces, ellos tienen un proceso de transformación digital simplemente para migrar las aplicaciones que no tienen requisitos o requerimientos de control específico, lo mantienen o lo están migrando a AWS, ¿no? Para dar un concepto de cuánto han movido, ellos están al promedio de casi, en lo que es el cómputo de horas, ellos consumen casi $2 millones al mes en términos de computación adentro de AWS, ¿no? Eso es un concepto de qué cantidad están teniendo ahí en lo que es la nube. Ellos mantienen, aunque ellos están moviendo a AWS, todavía mantienen mucha presencia física. Lo que es interesante de este ambiente es no utilizan el Internet. Todas las plantas que tienen a través, no solamente del estado de la Florida, sino a través de los Estados Unidos, están todo interconectado a través de MPLS. La única salida que ellos tienen hacia el Internet es a base de los 2 data centers que ellos mantienen. Mantienen también en la parte de la Florida, ellos no solamente son generadores de electricidad, sino ellos hacen la parte de transmisión de la electricidad hacia el cliente final, ¿no? El consumidor. Entonces mantienen una red adicional, es casi otro negocio en sí mismo, pero es parte
es parte de la empresa. Entonces mantienen más de 2.300 substations a través de solamente en el estado de la Florida, ¿no? Entonces, como comenté, en términos de seguridad, mantienen una red cerrada, por decir, y eso es también parte de las regulaciones que ellos tienen que cumplir. Y voy a hablar un poquito en unos momentos de esas regulaciones. Pero en sí mismo es una red, vamos a decir, tradicional, antigua, que no utiliza las ventajas de lo que proporciona el Internet. No tienen, por ejemplo, una necesidad muy grande de SD-WAN, como ejemplo. Inclusivemente, como están en cargo de la parte de transmisión, ellos tienen una empresa de fibra, en cual ellos mantienen una red de fibra también que revenden la fibra a través del Estado, ¿no? Entonces, es bien interesante en ese sentido. Vamos a suponer que es un ambiente antiguo. Entonces, la idea es cómo le llevamos los valores y la propuesta inicial de valor de ellos para transformarlos a una nueva generación, ¿no? A la próxima evolución que ellos necesitan en términos de ciberseguridad. Ahora, el problema viene siendo que tenemos regulaciones en Estados Unidos muy importantes, como han visto, si mantienen al día en las noticias relacionado al tema de ciberseguridad, ven que hay un problema, tenemos un problema, ¿no? Estados Unidos está bajo ataque constantemente y están enfocados en lo que es la infraestructura crítica. Entonces, la empresa o la Agencia Federal de Energética, ellos tienen unos requerimientos que se llama el estándar de CIP, Critical Infrastructure Protection, que constantemente está bajo revisión. Y estos requerimientos, estas regulaciones y políticas que dictan, tienen una definición bien específica. Tiene especificaciones muy detalladas. Tiene también, no solamente especificaciones sobre el uso de tecnología o qué tecnología tienen que tener o usar, sino procesos, definiciones que hay que constantemente mantener y el nivel de acceso. Es algo que, y ahí puse el URL, y esta voy a poder darles esta presentación para que lo puedan ver, pero en sí mismo estas regulaciones controlan una mayor parte de la red de la empresa. Entonces, es como que no solamente he comentado sobre los varios negocios que tienen, sino también si una planta de energía tiene una clasificación de CIP, tiene ciertos requerimientos. Es casi como mantener dos redes a la misma vez, dos redes dos redes sobre cada uno. Es un poquito complejo en ese sentido. Y esto es solamente la red de comunicación, no define la red tampoco que se llama la red operacional, ¿no? De mantenimiento y monitoreo del equipamiento. Entonces es otra red adicional que hay que interconectarse. Esto genera una complejidad en sí mismo relacionado a cómo puedo tomar estos requerimientos, estas regulaciones que están imponidos por el gobierno federal, cómo puedo utilizar esto, o no necesariamente para la ventaja, sino para dar una ventaja, sino cómo voy a hacer esta transformación digital cuando tengo estos requerimientos. Un ejemplo bien específico, por ejemplo, es durante este último año han visto que el tema de, por ejemplo, de SolarWinds ha generado brechas o actividades, incidentes de seguridad relacionados a lo que le llaman el supply chain. El problema viene siendo que esto puede tener un impacto muy grande a una empresa como la que estamos hablando, si ellos reciben equipamiento o una actualización de software que pueda potencialmente impactar una generadora o la red misma de electricidad. Entonces, el gobierno federal tiene un proceso específico
en cual todo el mundo tiene que reportar los controles sobre equipamiento o también el software que se vaya a utilizar adentro de esta empresa. Eso quiere decir, por ejemplo, que si nosotros estamos trabajando en un proyecto ahora del desarrollo e implementación de unos firewalls próxima generación, yo no puedo recibir ese equipo como un aliado de ellos. Yo no puedo tener el equipo adentro de mi ambiente ni adentro del warehouse mío. Y ese equipamiento tiene que venir directo del fabricante a sus facilidades, a sus ambientes, para mantener el control y conocer exactamente quién está tocando ese equipamiento. Eso no permite, por ejemplo, la flexibilidad de hacer las configuraciones adentro de nuestro ambiente y después despacharlo. Entonces es un proceso adicional que tenemos que tomar porque tenemos que utilizar el ambiente de ellos específicamente, ¿no? Y eso es una regulación que hay que mantener, ¿no? Entonces, estas regulaciones previenen el avance típico que uno puede esperar dentro de una empresa típica, por ejemplo, la transformación digital, la migración de aplicaciones. ¿Cómo se hace esa migración? Bueno, aquí adentro de esta empresa es un poquito más difícil porque hay que ver si es una aplicación que toca cualquier equipamiento o cualquier información de equipamiento de generación de electricidad. Si tiene alguna relación, entonces esa aplicación no se puede migrar, ¿no? Entonces, hay muchos conceptos y muchas restricciones que existen debajo de esta regulación. Entonces, parte de los problemas que eso introduce, ¿no? Los desafíos que tenemos es, imagínense con la cantidad y volumen de ambientes que existen. Tenemos los desafíos de operaciones, del control y de visibilidad. Procesos de cambios. Los procesos de cambios para poder tener acceso o introducir una aplicación nueva es muy complejo. La definición de esos cambios es sumamente complejo porque todos los puntos son requeridos en términos de la definición de un cambio. Es decir, no solamente, no es tan simple como pedir acceso para una aplicación con cierta dirección IP y ciertos puertos y lo que hace esa aplicación, sino hay que definir el servidor, el tipo, el modelo, y todo eso tiene que estar adentro de una regla, dentro de la política, ¿no? Entonces el proceso de cambio es uno de los problemas que existe. El proceso de reemplazo de equipos, ¿no? ¿Cómo es que uno puede básicamente cambiar un equipo que ya está fuera de vida o está llegando a su último ciclo de vida, cambiarlo proactivamente y el proceso de hacer ese reemplazo? También el soporte técnico y el apoyo técnico es problemático simplemente porque hay varios ambientes y ciertos ambientes existen. Por ejemplo, el ambiente que acabamos de hablar, el SIP, tiene accesos diferentes, ¿no? Y el alcance de ese acceso es muy complejo para tener. Entonces, a dar un apoyo técnico a un problema es actualmente algo un poco complejo, ¿no? Las actualizaciones, simplemente hacer una actualización de una versión a otra versión requiere meses y meses de pruebas y de validaciones. ¿Qué le dije? ¿Me escucha? Entonces, la automatización, el tema de automatizar, ¿cómo es que puedo automatizar y utilizar automatización como una ventaja, ¿no? Sigue siendo uno de los problemas que vemos. El control, ¿cómo mantenemos auditoría continua? ¿Cómo podemos consolidar la tecnología para que se pueda hacer mucho más debajo de una plataforma sin tener que hacer varias actualizaciones, ¿no? Validación técnica, ¿no? Es cómo validamos que la solución está funcionando correctamente para llegar a los requerimientos y lo que pide esas regulaciones. También la visibilidad. Parte de los problemas que tenemos que tienen el ambiente actualmente es la integración contra las herramientas de incidentes, ¿no? En el SOC. El mantenimiento de estas redes separadas es uno de los desafíos más grandes que hay, ¿no? No solamente tenemos las redes de TI y de OT, también tenemos las varias redes dependiendo del nivel de clasificación que existe. Y
mantener encima de todo eso, mantener un SLA contra las alertas que están generando las varias plataformas. Entonces, eso es uno de los desafíos más grandes también, que cómo se mantiene un SLA para la respuesta contra incidentes adentro del ambiente, dependiendo de qué planta es y tener el mismo acceso o el nivel de acceso. Entonces, eso es parte de las problemáticas que ellos se enfrentan. En sí mismo, la pregunta es, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cuál es? Y este fue el problema que nos presentaron, ¿no? Tenemos todos estos problemas o desafíos que tenemos que resolver. ¿Cómo es que podemos resolver esto de tal manera que pueda beneficiar de los productos nuevos que existen, de las tecnologías y los procesos nuevos, ¿no? ¿Cómo cambiamos el ambiente para hacer un ambiente más ágil, un ambiente más rápido y mantener el mismo o avanzar el nivel de control y visibilidad que tenemos en el ambiente? Entonces, ahí es donde el proyecto actual que estamos trabajando es la consolidación de tecnologías, ¿no? Estamos agarrando no solamente lo que es el firewall, sino las tecnologías de IPS, las tecnologías del manejo de vulnerabilidades, y estamos utilizando una plataforma singular para mantener y dar esta consolidación de funcionalidad. El otro lado, ¿no? Vamos a decir, en el factor de procesos, uno de los cambios más grandes que hemos tomado es algo muy simplificado. A un nivel macro, a un nivel alto, es algo más simplificado. Es decir, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar el mismo nivel de requerimientos que están dictados por las regulaciones y lo vamos a aplicar a la empresa completa. Es decir, los requerimientos de un SIP, vamos a básicamente, adentro del ambiente, tomando todo en cuenta, vamos a aplicar esos mismos requerimientos a través del ambiente completo. El data center, un equipo en el data center tiene el mismo nivel de requerimientos que vaya a tener una planta una planta energética, por ejemplo, en Texas, ¿no? Entonces estamos tomando básicamente los requerimientos de las regulaciones y lo estamos aplicando a través de la red completa. En vez de tener dos redes o dos niveles de acceso, todo el acceso es igual, todos los requerimientos son iguales y eso es, básicamente vamos a unificar esos procesos, ¿no? Entonces, no vamos a tener que mantener diferentes niveles y es decir, de entrada todo el mundo, todos los ingenieros tienen el mismo nivel de acceso requerido y se toma el mismo nivel de auditoría para cualquier equipo que existe en la red o esté conectado en la red. Entonces, combinando lo que es una plataforma de nueva generación en cual podemos consolidar las funcionalidades y las tecnologías juntos y también unificar todos los requerimientos para que haya un nivel uniforme de acceso, un nivel uniforme de auditoría, eso nos simplifica el ambiente y nos permite avanzar mucho más, aunque uno piensa que es mucho más trabajo, en realidad, cuando tengo un proceso singular, ahora puedo acelerar ese proceso, ¿no? Entonces, si tengo que manejar varios procesos diferentes dependiendo de los requerimientos y de las regulaciones, eso me impacta, ¿no? Entonces, tener un proceso singular es sumamente importante. Eso también, cuando estoy ya con un proceso más simplificado, es decir, ahora puedo manejar y implementar, el tiempo de implementación está reducido. Y ahora también puedo simplificar la matriz de prioridades que tengo en términos de alertas. Cada vez que hay una notificación en el SOC, anteriormente se tenía que definir qué tipo de equipo se está accesando, si es bajo las regulaciones de SIP o si es corporativo o si es en el OT. Básicamente tiene su matriz independiente. Ahora estamos unificando esa matriz por general. Todo el manejo de incidentes es mucho más fácil y más ágil.
Las integraciones. Puedo ahora en el lado tecnológico, la plataforma de nueva generación nos permite tener integraciones mucho más avanzadas. Entonces, para consolidar también la capacitación, es decir, ahora estoy nada más capacitando sobre una tecnología, una plataforma, y esa capacitación nos permite avanzar el uso de esa tecnología. Entonces, nosotros estamos hablando de un equipo de casi 35 ingenieros de parte de ellos, ¿no? De la empresa, que básicamente manejan todo lo que es la infraestructura de no solamente de firewalls, pero también de lo que es la seguridad de la red. Y uno de los problemas que ellos estaban teniendo es la visibilidad, porque el costo a nivel financiero de mantener varias tecnologías con varias funcionalidades diferentes, tecnologías diferentes para funcionalidades, era el alcance, ¿no? ¿Cuánto puedo ver a través de la red? Ahora, unificando bajo una plataforma de nueva generación, lo que nos permite es tener ese mismo nivel de visibilidad en todas las plantas, por ejemplo, que no tenían anteriormente, solamente tenían, vamos a decir, control de acceso, pero no tenían lo que es monitoreo contra amenazas a nivel de la red, ¿no? Ahora, unificando todo, esa funcionalidad está todo consolidado a través de un firewall. Entonces, esta ampliación de visibilidad da mejor control, mejor auditoría, ¿no? Lo que es el proceso de auditoría es mucho más simplificado y en sí mismo también esta plataforma es también lo que permite tener esta unificación de requerimientos, ¿no? Y es sumamente importante. Entonces, ese actualmente es el proyecto en el cual estamos trabajando bajo estas iniciativas para poder avanzar lo que anteriormente era un ambiente desconectado, un ambiente en cual habían varios grupos que estaban manteniendo su pedacito de tecnología, pero no se comunicaban, no estaban colaborando para tener una vista unificada y francamente cuando venían los auditores era un proceso que demoraba casi un año entero dedicado simplemente a lo que es el tema de auditoría. Que es sumamente importante adentro de lo que es el mundo de CIP, de las regulaciones que se mantienen a nivel federal. Entonces, estas iniciativas nuevas que estamos trabajando ahora con ellos, va a poder simplificar lo que es el ambiente, mucho más de lo que tenían anteriormente, y reducir también a nivel financiero, está reduciendo los costos y también el uso. Parte de lo que nos estaba mencionando aquí es parte de todo este proyecto, introduce la habilidad de poder automatizar muchos de los procesos que ellos tienen que están requeridos, ¿no? Porque hoy en día un cambio para ellos demora casi 48 horas para completar un cambio completo para acceso simple a un servidor o de un usuario, son casi 48 horas para completar ese cambio. Ahora con una plataforma unificada de nueva generación y la implementación de automatización, ese cambio lo vamos a reducir tomando en contexto los requerimientos y los requerimientos de auditoría. Tomando todo eso en cuenta, estamos reduciendo ese proceso de cambio a unos 3 a 4 horas, ¿no? Entonces ahí mismo, solo con eso estamos viendo los beneficios. Pero bueno, ya estoy viendo que son llegando al fin de la hora. Quiero abrirlo para preguntas y cualquier pregunta que vayan a tener sobre lo que estamos haciendo aquí en el estado de la Florida. Juan, ¿alguna pregunta? Gracias, Ricardo. No sé si Rodolfo o alguien del panel alguien estaba presente en el chat o algo. No, por el momento ha quedado muy claro. Gracias, Carlos. Puede ser preguntas para la parte inicial, a los 30 minutos míos o lo de Ricardo. La verdad que en una hora profundizar estos temas es complejo. La idea es darle un bypass o un pincelado, ¿cierto? Todo lo que se puede hacer en el tema de transformación digital y cómo lo vemos en las tres grandes áreas: personas, proceso y tecnología.
y un poco algo atingente, que están los contactos de Ricardo para profundizar quizá el caso de uso, más detalle técnico, más detalle de diagrama, todo, de cómo se lleva adelante. Esto es un negocio, la verdad, que bien interesante lo que ellos hacen desde el punto de vista de lo que soportan. Es una compañía de no menor en el fondo, 14.000 empleados en total y un proceso de tecnología bien complejo. Y no sé, Rodolfo, Paula, que Mira, ustedes... ¿sabes qué? Muchas gracias. Lo que nosotros recomendamos que puedan dejar sus correos electrónicos en el chat para que puedan de repente más tarde, pueden hacerles preguntas a ustedes directamente. Es usual hacer eso. En el mismo chat dejan sus correos, ambos. Por supuesto. Ya, gracias. Ok, Igual listo. agradecemos a nombre de la IELA las presentaciones, muy interesantes. Y Sí. también, como decían ustedes, dejamos abierto a ver alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Es el espacio para hacerlo. Mientras alguien piensa alguna pregunta, y si es que hay preguntas, nosotros vamos a mandar una encuesta ahora después de esta presentación, muy corta, muy breve, solamente para saber un poco de qué les pareció. Y a los que respondan, porque la idea es motivar eso, les vamos a mandar la presentación, el libro que Juan es autor, el libro de transformación digital, y alguna bibliografía. Entonces, para que motivarlos un poco también a que no respondan, pero es muy breve, como les decía. Eso para aprovechar de informarlo, Paula. Sí. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, es la oportunidad para poder hacerlo. Tuvimos Yo aquí, alta asistencia. Ah, ya, Luis Queda todo Oyarzo. muy Gracias. claro o nada. Dale, Luis, a gracias. Juan, respecto a lo que dice que tiene que ver con un cambio cultural. Eso como tú ya lo mencionaste, requiere mucho tiempo. Ese tiempo, ¿cómo lo ves? ¿Lo estimas? ¿Nos ha ayudado lo que ha pasado con la pandemia? ¿Nos ha retrasado? Vamos por la parte más de los jóvenes, de los millennials, de los boomers, que somos unos cuantos y otros más. ¿Cómo ves en el tema cultural principalmente? Gracias, ¿Qué es Luis. lo más Mira, complejo? sí, tu pregunta es súper interesante porque claramente es la parte más compleja. La parte más compleja se basa en cómo yo entiendo que las organizaciones están compuestas por personas y no por procesos ni por tecnología. Las personas son las que componen la organización. Cuando no se entiende eso, claramente el proceso puede ser muy duro. De hecho, las empresas, las consultoras internacionales como un McKinsey, como un Accenture, hablan incluso de una madurez donde el cuajar todo esto, todas estas tres grandes áreas, personas, procesos y tecnología, dependiendo de la estructura organizacional, puede ser un proceso que puede durar hasta 8 años en el fondo. Y hay un artículo que dicen de hasta 8 años, dependiendo obviamente del nivel estructural, o sea, una compañía transnacional comparada con una emprendedora, ¿cierto? O una mediana empresa tiene tiempos distintos. Pero lo más importante acá entender es que es un proceso continuo, así como se habla del proceso continuo, este es un proceso de transformación continua que están dando el tiempo. Por eso que yo te decía en la charla inicial que hay bancos que han visto que el proceso de cambiar una estructura de 20, 30, 40 años de un banco es tan complejo que han definido hacer un spin-off y crear un banco de cero, 100% digital. ¿Por qué? Porque es más fácil crear una cultura en la cual no hay algo antes que tratar de transformar algo que lleva 100 años de antigüedad en un formato determinado. Entonces, es ahí donde hay que ser valiente, súper valiente, como empresario, como director, como socio de la mesa del buró, lo que fuera, para tomar ese tipo de decisiones. Mira, ¿sabes qué? El cambio cultural nuestro va a ser tan complejo que mejor hagamos diferentes spin-off y vamos creciendo en diferentes productos que nos vamos a sacar como compañías distintas. Entonces, es una pregunta que no tiene una respuesta, no es matemática, no es así, oye, multiplica esto por esto, cantidad de personas por cantidad de clientes y te va a dar 3 meses, no. Pero sí es caso a caso, por eso que cuando se habla de ADN y de cultura organizacional, nosotros trabajamos mucho con los directivos, en la cual hacemos un workshop de 4 o 5 horas en la cual definimos el ADN, que ellos mismos definen, porque nosotros somos los facilitadores para definir ese ADN, y luego lo bajamos a toda la estructura organizacional. ¿Y sabes lo más interesante que sucede, Luis, después de ese ejercicio? Es que empiezan a aparecer personas que renuncian a la compañía porque se dan cuenta que no están en la compañía que les hace sentido. Se dan cuenta de, los directivos se dan cuenta de personas que hay que potenciar, mejorar o definitivamente invitarlos a que den un paso al lado porque no son las personas que necesitan en la compañía. Esos quiebres también que son un poco duros, también se dan. Y hay que ser valiente de vuelta
para hacerse cargo de cuando sucedan ese tipo de cosas. Entonces, son etapas y procesos. Y lo importante de esto es ver a la compañía como un todo y no como unidades separadas. Seguimos viendo a las compañías como unidades separadas. O sea, le damos la labor a recursos humanos, le damos la labor a logística y le damos la labor a TI. Y cada uno haga cosas distintas y el financiero pelea presupuesto, o cada esta unidad pelea presupuesto con el financiero para que, ¿cierto?, poder hacer sus propios proyectos y al final no se hace un todo o una cosa que esté unida una con otra. Y ese es el gran error, que seguimos viendo las compañías como silos independientes dentro de la compañía y eso es lo que hay que ir cambiando en el fondo. Por lo cual, Luis, la verdad que no me podría atrever yo humildemente a decirte, oye, vale, se demora tanto. Primero, depende del tipo de compañía, si es emprendimiento, si es mediana empresa o si es una transnacional. Tiene tres grandes áreas que lo podemos decir. Después de que las compañías entiendan que hay 3 áreas que tienen que trabajar y conversar entre sí, que no pueden ser desconectadas, no pueden estar desconectadas. Si se dan cuenta, y todos los que estamos en este tema de las personas, en el fondo, y de tecnología, y que mezclamos todas estas cosas, hay cosas de palabras muy duras, como recursos humanos. Por mucho tiempo se habló de recursos humanos y hoy se habla de capital humano. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo el factor de las personas se veía como un recurso más, así como se ve la computadora, la sala de reuniones, el auto de la compañía. O sea, ya se habla de capital humano justamente para dar una connotación distinta, entender de que ahí está el gran tema. Tú decías de los jóvenes o los millennials o la gente más joven, lo que sea. Efectivamente hay un tema de lo digital, los que nacen siendo digital tienen una ventaja que para ellos todo es natural y todo lo tiene, ya no se concibe el concepto de la nube como algo tan lejano o tan que pierdes la pertenencia, porque muchas veces el tema de la nube a las empresas más corporativas les cuesta saltar por el tema de la pertenencia, los datos, la protección, ¿cierto?, de la propiedad privada en cuanto a los datos, ¿cierto? Y hoy por hoy en las empresas que nacen digitales son mucho más fáciles. Hay harto ejemplo en las fintech, hay harto ejemplo en las bancas, sobre todo en Europa, que han creado bancos nuevos que nacen siendo digital y que son filial de un banco más corporativo, que es una solución para hacerlo más rápido. No sé, Luis, si no te dije un número porque no me puedo casar. Entendible. Muchas gracias y por supuesto felicitaciones a ambos por el contenido de la presentación. Gracias, Luis. No sé si hay una pregunta más. Es un tema que se puede conversar mucho tiempo, la verdad, porque el tema cuando habla de las personas es algo, como se dice en Chile, hay mucho paño que cortar al respecto. Y cuando habla de todos los sentidos, de los directivos, dueños, cambio de mindset, por eso se habla mucho de agile, que así lo pronuncian, o ágil, y que ágil en el fondo no solamente la metodología de desarrollo de software, sino que es la metodología o una filosofía de cómo trabajamos las compañías hoy, de forma totalmente transversal. Súper. No sé, Paula, Juan, ¿hay algo más? O Edison también, que es de la Universidad Mayor, ¿cierto? A lo mejor quiere decir algunas palabras, o no sé. No, súper clara las 2 presentaciones, ¿ya? Y espero que haya sido un aporte a los que están presentes en este momento. Y reitero, muy claro, muy didáctico, y muchas gracias, Juan, y muchas gracias a su invitado. Y gracias, Daniel, por la oportunidad que nos diste para hacer esta presentación. O sea, Rodolfo. Gracias, Edison. Gracias, sí, gracias. No sé si hay algo más, si no nos despedimos. Yo creo que fue muy interesante, así que estamos en contacto con todos los asistentes para poder hacerles llegar el material y todo lo que comenté. Así que Juan, Paula, Ricardo también, bueno, y a todos, Edison, a todos, a Daniel, a María Paz, todos los que estamos todavía conectados. A todos los Gracias, conectados. Gracias, Rodolfo. Y que tengan buena tarde. Oye, y a todos los asistentes, muchas gracias. Sí, solo quiero puntualizar, el material es muy bueno, son 3 artículos que son de 20 páginas cada uno, muy importante que lo lean, es muy interesante porque les va a dar un contexto mucho más global de una institución como McKinsey, la cual nosotros creo que tiene mucha investigación muy interesante, o sea, gasta mucho dinero en investigar lo que está sucediendo justamente ahora con todo este tema, pandemia, pospandemia, el trabajo, la tecnología, los procesos, cómo viene todo esto para adelante. Creo que es un material muy interesante. Súper. Muchas gracias, Juan. Cuídense. Gracias a todos. Chao a todos. Un gusto.